Los mejores días están por venir. Todo lo que Él te prometió vendrá. Sí. Su gloria postrera será mucho mayor que la primera. Solo por su gracia y por su amor. Estos son los días que profetizó Joel. Sobre toda carne me derramaré. Jóvenes sedientos del amor de Dios, profetizando, y nuestros ancianos vuelven a soñar. Estás aquí, gracias Padre eterno, solo por tu amor. Estás aquí. Estos son los días que profetizó Joel. Sobre toda carne me derramaré. Jóvenes sedientos del amor de Dios, profetizando, y nuestros ancianos vuelven a soñar. Estás aquí, Santo Espíritu de Dios. Yeah. Estás aquí. Es un nuevo día, nueva generación. Estás aquí. Gracias, Padre bueno, Santo Espíritu de Dios. Gracias. Nací para adorarte. Adórale, Él está contigo. Dilo, dilo, dilo. Gracias, Espíritu de Dios. Estás aquí conmigo. Estás aquí. Bienvenido a tu casa. Somos el Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Te esperamos junto a toda tu familia en nuestras reuniones. Miércoles, reunión de enseñanza bíblica 7 de la noche. Viernes, reunión de oración 7 de la noche. Domingo de celebración familiar, 11 de la mañana. Segundo domingo del mes, ayuno congregacional y Santa Cena. Para comunicarte con nosotros y recibir más información, llámanos a nuestra línea amiga 300-798-7977. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá.
Visítanos en www.veracabogotá.com. Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Honramos a Dios, la familia y la iglesia. Muy buenas noches, iglesia. Dios los bendiga. Pastora, buenas noches. Buenas noches, pastor. Dios te bendiga. ¿Cómo están todos en casa? ¿Cómo están aquí los que nos acompañan en esta noche? Qué bendición. Qué bueno estar aquí, de verdad, cada miércoles aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces, esta es una noche maravillosa también, porque vamos a estudiar algo interesante de la palabra de Dios que nos va a bendecir. Recuerdan que hace 8 días estábamos hablando de compromiso, ¿no? Hoy vamos a ver también algo que tiene que ver con ese compromiso con Dios, que es muy importante. ¿Y por qué estamos hablando de compromiso? Porque estamos iniciando, estamos comenzando. Ya estamos en el segundo mes del año, ya casi se va a acabar también este mes. Pero necesitamos cada día tener un compromiso más real, más fiel con Dios y aprenderlo y ponerlo en práctica, ¿cierto? Entonces, bien. Bueno, iglesia, muy buenas noches y buenas noches para los que están aquí con nosotros. Hoy quiero que miremos el Salmo 118, el verso 1 y el verso 2. Dice: alabemos a nuestro Dios, démosle gracias porque Él es bueno. Él nunca deja de amarnos. Que lo repitan los israelitas: Dios nunca deja de amarnos. Tú lo puedes repetir en casa también: Dios nunca deja de amarme. Amén. Recuerden, Dios nunca deja de amarnos. Qué bonito, porque eso tiene algo que ver con lo que vamos a ver el domingo. Qué bendición. Qué bueno. Bueno, iglesia, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que en esta noche nos bendiga. Estén atentos ahí en casa, juiciosos, no se distraigan con nada en lo posible, tengan ahí la Biblia, estén bien juiciosos, atentos. Bueno, Padre, queremos honrarte en esta noche una vez más, Señor. Gracias por esta cita maravillosa que tenemos contigo, por poder estar en este lugar para bendecirte, para adorarte, para cantar, para adorar tu nombre como siempre lo hacemos también, Señor, y recibir de ti, Señor, porque es lo más importante, lo que tú nos vas a hablar a nosotros. Queremos ser llenos de la presencia de Dios, queremos ser bendecidos por tu palabra, que tú nos enseñes, Señor, como enseñaste a los discípulos, enseñaste a la gente que te rodeaba la palabra. Así queremos aprender en esta hora, queremos sentarnos a tus pies en el nombre de Jesús, Señor. Y gracias por cada familia, cada hermano, cada hermana, cada persona que está ahí conectada, Señor. Muchas gracias, bendice su vida, abre su corazón, que tengan esa mente abierta, ese corazón dispuesto, ese oído atento a la palabra de Dios esta noche. Padre, muchas gracias, te bendecimos, te adoramos y ponemos nuestras vidas en tus manos para que tú obres tu perfecta voluntad. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Vamos a adorar a Dios, vamos a proclamar el motivo y la razón por la cual nos hemos reunido esta noche, y es porque también queremos adorarlo, amén. Además de aprender de Él, queremos adorarlo. Por eso vamos a decirle a través de este cántico: vine a adorarte, vine a exaltarte, vine a glorificarte. Amén. Oh, luz del mundo, bajaste a la oscuridad, mis ojos abriste, pude ver belleza que causa que mi ser te adore, esperanza de vida en ti. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Oh Rey eterno, tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres tú. Al mundo que hiciste, humilde viniste,
cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca lo sabré, Señor. Soy deudor de tu amor. Estoy aquí para adorarte. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. Te he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad.
mucho Gracias, más. Señor. Queremos enamorarnos cada día más y más de ti, Señor. Enséñanos a amarte, Señor. Enséñanos a buscarte a ti cada día, Padre. Muchas gracias, Señor. Conforme a tu Que nuestro justicia, corazón se Señor, enamore más de tu palabra. Que el corazón de los hermanos de la iglesia se enamore más y más de ti, Así Señor. es, Señor. Porque tú eres Gracias. Dios En el todopoderoso, nombre de maravilloso. Jesús. Gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Poderoso eres tú, Jesús. maravilloso Aleluya. eres tú, Señor. Gracias. Amén. Qué lindo es poder adorar a Dios, ¿verdad? Amén. Podemos hacerlo con libertad, que es lo más importante. Muy bien, iglesia, esta noche tenemos un tema bien lindo, que es algo que complementa lo que hace 8 días estábamos viendo, y queremos hablar sobre 3 fundamentos del compromiso con Dios, ¿de acuerdo? Amén. 3 fundamentos del compromiso con Dios, para que lo tengamos bien en cuenta. Sobre todo que es un tema lindo porque nunca lo habíamos visto desde esa perspectiva, ¿cierto? De la Biblia. Sobre todo de un pasaje interesante que nos habla de alguien que fue muy cercano, más bien yo diría un pariente del Señor Jesús, y que en solo unos versículos ahí podemos describir qué compromiso tuvo este hombre que fue llamado por Dios, que fue respaldado por Dios en su ministerio, y que nos enseña a nosotros también como hijos de Dios a tener ese real compromiso con Dios y no fallar. Amén. Amén. Desde el punto de vista espiritual, si nosotros nos damos cuenta, el compromiso es esa entrega que nosotros hacemos a nuestro Dios. Nos ponemos en las manos de Él y es como un depósito para que Él sea el árbitro legal. Es como cuando en un partido, ¿no? El árbitro tiene toda la autoridad y prácticamente los jugadores están en las manos de Él, ¿no? Claro. Lo que Él diga se hace y punto. No hay nada que hacer. Con esa plena autoridad para que nosotros podamos, o para que Dios más bien pueda dictaminar la fidelidad que nosotros hemos pactado con Él. Sí, exactamente. Lo que hemos dicho desde el principio. Recuerden que compromiso es también cuando yo me convertí, le dije, Señor, desde ese momento en que yo me convertí, me comprometo contigo. Amén. Y es que Él va a estar ahí con ese pacto que hicimos con Él. Y no solo con Él, sino también con su obra, ¿no? Exacto, con la obra de Dios, exacto, que es invariable dentro de ese marco inicial de haber hecho nosotros un pacto con Dios. Amén. Jesús, que es nuestro gran maestro, que siempre nos enseñó la palabra y que nos la va a enseñar en esta hora, y espero que Él esté aquí con nosotros, siempre va a estar aquí con nosotros, no es que espero, sino que está con nosotros y que esté allí también con los hermanos en su casa, nos va a mostrar algo importante que resumió en el ministerio de, como les dije, de uno de sus parientes más cercanos, que fue Juan el Bautista. Y él resumió ese ministerio en unas palabras muy sencillas, pero que tienen mucho que decirnos a nosotros. Recuerden que Juan el Bautista fue primo de Jesús, nació 3 meses antes de Jesús, y Dios lo usó en una forma especial y sobrenatural, y sobre todo que tenía un compromiso muy marcado, y Pues fue profetizado inclusive desde el Antiguo Testamento, ¿no? Así es que ese es lo que vamos a leer ahorita, es el texto base para esta enseñanza, y de ahí se desprende todo exactamente. Los 3 fundamentos que precisamente Jesús destacó en el compromiso que Juan tuvo con Dios. Ajá. Que es el mismo que Dios quiere que nosotros tengamos hoy con Él. Amén. Y con su obra, ¿no? Ok. Entonces vamos a mirar en el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, el verso 35, ¿de acuerdo? Juan 5:35, dice la palabra de Dios así: ¿cuál era como una lámpara que ardía y brillaba? Y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Ahora, el Señor Jesucristo quiso aclarar algo muy importante a los que cuestionaban su proclamación como el Mesías. Recuerda que Él decía, yo soy el Hijo de Dios, soy el Mesías, ¿cierto? Entonces todos se cuestionaban de eso. Entonces lo que hace Él es como recordándoles que Juan el Bautista fue el primero, ¿cierto?, en proclamar esta verdad. Viene uno, recuerden que Él fue el profeta que anunció su venida, pero que a pesar de ser Juan el profeta, Juan el Bautista, de esas cualidades incuestionables que Él tenía, de su integridad moral, de su integridad espiritual, por decirlo así, en la evidencia de su ministerio, fue un ministerio ungido por Dios, si nosotros nos damos cuenta, que los conmovió a muchos. Él predicó en el desierto, y de eso vamos a ver más adelante también. Pero muchos de ellos, como pasa hoy en día, no le creyeron. Sí. Eso sucede siempre, ¿no? Uno proclama la palabra de Dios, uno dice, mire, Dios es amor, Dios es bendición, Dios te va a ayudar. Y muchos dicen, sí, no, como que no creen.
Eso pasó también en el tiempo de Juan el Bautista y en el tiempo de Jesús. Ahora, mira que es interesante notar las palabras con las que Jesús define a Juan el Bautista. Y ahí están en este versículo 3 cosas importantes. Cuando él dice él era, o Juan era como una lámpara, ¿cierto? Dice que ardía. Dice él era. ¿Y de qué nos habla él era? Nos habla de su identidad. ¿Quién era Juan? Cuando habla de lámpara que ardía, o en otras versiones dice antorcha que iluminaba, nos revela el proceso interno. Recuerden que la lámpara que arde da luz, ¿no? Y eso revela algo que esté en la oscuridad, va a salir a la luz. Y la última partecita de ese versículo también dice, o la primera parte dice, y brillaba. ¿Qué nos enseña eso? Nos señala el efecto externo, ¿cierto? Y estos que cuestionaban en el tiempo de Jesús a Jesús eran inconstantes ante el Dios o ante la obra de Dios. Dice la palabra en esa última partecita que se regocijaron, en la versión Reina Valera dice que se regocijaron por un tiempo, ¿cierto? Aquí dice que se regocijaron por un tiempo, o sea que fue solamente durante un lapso de tiempo. En la Biblia, que es una traducción que se llama la Biblia del Oso, dice por un poco. Y en la versión 1909 dice por una hora. ¿Sí? Es como la traducción que hicieron, ¿no? Sí. Claro que eso quiere indicar que fue por muy poco tiempo. No estamos diciendo que fue exactamente una hora o un poquito de tiempo, sino fue en el ministerio de Juan fue por un tiempo. Entonces muchos vieron la luz, muchos se regocijaron, pero después se olvidaron, ¿cierto? Se apartaron, por decirlo así. Entonces aquí vemos que esa antorcha o esa lámpara de Dios que se había encendido no penetró realmente en sus vidas de forma permanente, solo por un instante. Solo les hizo como ese efecto por una hora, como dice esta versión, o por un tiempo. Tuvo el alcance como un flash, ¿no? Que ilumina a la misma velocidad que se apaga. Recuerden que un flash prende y se apaga, ¿no? Y a esa misma velocidad. Parece que eso pasó también en ese tiempo y muchos creyeron, otros no les importó mucho y no le creyeron a Juan el Bautista. Pero fíjate que esa luz de la que Jesús nos habla, aunque fue una luz tan poderosa que los atrajo de repente a ellos hacia Dios, sin embargo, aún así no logró hacerlos preservar, que duraran, que se quedaran con aquella verdad por mucho tiempo. Esto me recuerda cuando Jeremías que predicaba, y como se ha enseñado y se conoce por la palabra que realmente fue una frustración para Jeremías porque de todos los que les predicó que hubieran demostrado frutos dignos de arrepentimiento, pues no se vio, ¿no? Por eso Jesús te refiere aquí a esa antorcha o a esa lámpara, ¿cierto? Ajá. Que él está usando, ¿cierto? Como usando una palabra que era muy conocida para los que oían siempre en ese momento, porque pues acostumbraban a usar ese término, ¿cierto? Ya que no gozaban de la luz eléctrica como ahorita nosotros lo hacemos y era uno de los instrumentos que más utilizaba el pueblo para desplazarse en las noches. Por eso los maestros, los que querían cuestionar muchas veces el ministerio de Juan el Bautista, ¿cierto? Basados en sus conocimientos de la verdad de Dios, pues se dieron cuenta que de una u otra manera Juan era esa antorcha que brillaba, que iluminaba y que avivaba al pueblo, porque a Juan le llegaba a la gente, lo buscaban, estaban siempre detrás de él, mirando qué decía, qué hacía, porque de hecho él tenía una vida como totalmente distinta a la de los demás. Claro, totalmente diferente. Él era una persona especial, exclusiva dentro de los que pues predicaban o hablaban en ese momento. Ahora, mire que en ese momento, cuando Jesús destaca y define ese ministerio de Juan, recuerden que él ya había sido decapitado por Herodes, ¿no? Y por eso así se refiere a Juan en tiempo pasado. Él dice, él era, ¿cierto? Era como una lámpara, como una antorcha, podemos decirlo así también, ¿no? ¿Qué quería decir? Que su ciclo había terminado, ¿cierto? Su ministerio había concluido, pero lo selló con una nota de triunfo, y eso es lo más importante. Con un compromiso sin fallas, con un compromiso sin fisuras. Por eso para nosotros es importante que tomemos el ejemplo, así como Jesús lo dijo y resumió el ministerio de Juan el Bautista, nosotros seamos también y captemos el ejemplo que él nos está dando a entender. Yo creo que el compromiso de Juan fue total en todo su ministerio, desde que nació hasta que murió. Ahora, Lucas en el capítulo 1, cuando usted lee el Evangelio de San Lucas, describe con lujo de detalles el momento desde que es llamado, digamos,
Juan, ¿cierto? Porque nosotros vemos ahí que ahí el evangelista nos muestra quién eran sus padres, ¿cierto? El anuncio de su nacimiento, que fue dado por un ángel en el altar del incienso. La profecía que pronunció Zacarías también, su padre. La visita de María, la madre de Jesús, a su mamá Elizabeth, o sea, la mamá de Juan el Bautista. La llenura del Espíritu Santo que tuvo también desde el vientre de su madre. Su circuncisión, su crianza, su crecimiento, muchas cosas. Toda su biografía. Claro, lo que pasa es que en uno de los evangelios más explícitos es el evangelio de San Lucas. Él con detalles nombra todo esto. Por eso yo creo que es algo importante. Eso no fue algo que pasó. Y mira que nosotros muchas veces leemos lo de Juan el Bautista y lo pasamos como desapercibido. Dijimos, sí, Dios lo usó, él fue el que anunció que venía el Mesías y ya, pasó. O él Pero fue mira, el que lo recordamos porque él fue el que lo bautizó y entonces descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y fue el que anunció que Jesús venía, pero hasta ahí, o que murió decapitado. Pero hoy vamos a aprender cosas lindas de la vida de este hombre de Dios, porque él es un ejemplo para nosotros los que queremos ese compromiso con nuestro Dios. Amén. Mira que la vida y el ministerio de Juan nos mueven a considerar estos tres fundamentos de los que vamos a hablar. Son fundamentos invariables. ¿De qué? Del compromiso con Dios y con su obra. Entonces, por eso les hemos dicho, nosotros los hijos de Dios nos hemos comprometido con Dios desde el momento que nos convertimos y estamos ahí, comprometidos con Dios y con la obra de Dios, en la iglesia. El predicar, el evangelizar, el hacer muchas cosas de las que les hemos hablado, de las que les hemos animado para que este año sea una gran bendición para toda la iglesia. ¿De acuerdo? Por eso vamos a mirar esos tres fundamentos primordiales que podemos ver en este ejemplo y en este resumen que Jesús hace del ministerio de Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces vamos a mirar el primero. El primer fundamento del compromiso es el de la ubicación. Qué interesante. Amén. Miremos Lucas 1, versículo 80. Amén. Lucas 1:80. ¿Lo tienes ahí? Ok. Bueno, bien. Dice, Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel. Amén. Ahora, mire que el desierto, nosotros yo creo que de los que estamos aquí, ninguno ha ido a un desierto. No conocemos un No desierto. conocemos un desierto, pero lo que hemos aprendido es que un desierto es un lugar totalmente desolado, donde en el día hay fuerte calor y en la noche terriblemente frío, ¿cierto? Sin embargo, ese fue el lugar donde él desarrolló su ministerio, donde se formó sí. Y donde se ubicó, fue la posición donde él se mantuvo allí predicando, donde perseveró durante su etapa de crecimiento y luego más tarde, ¿cierto? De su ministerio. De su ministerio, pues aún así que no tuvo que haber pasado momentos muy fáciles en ese desierto, pero algo que aprendemos de Juan es que durante ese tiempo que él estuvo allí fue muy fiel. Fue fiel a ese lugar. Muy fiel al llamado que el Señor le había dado, al lugar, porque para Dios fue que fuera en ese lugar donde él desarrollara su ministerio, donde Dios lo llamó. A ver, qué lindo es aprender que él no se desubicó, que él durante toda su existencia pudo mantenerse tranquilo en medio de ese ambiente difícil, porque no es nada fácil, es una situación dura, es un clima inclemente, es una vida, podríamos decirle, como despiadada. Con la naturaleza humana, claro. Con a lo que se refiere la naturaleza humana. Ustedes saben que en un desierto en la noche ahí se expone uno porque hay animales salvajes, muchas cosas. No es como en una ciudad donde uno puede ir y comprar algo y comer algo porque tiene hambre o se resguarda en algún lugar sí, porque tiene frío. Pero ¿qué vemos en Juan aquí? Que él fue un hombre que fácilmente se adaptó a esa posición que Dios le había llamado a desarrollar su ministerio y que fue algo que Dios mismo escogió. Porque si nos damos cuenta, no fue que Juan dijo, yo quiero ir al desierto a servirte, Dios. Fue el lugar donde Dios lo llamó a servir. Yo lo aplico de pronto hoy a nuestra vida. Y que si Dios le place llamarnos a una selva, llamarnos a un lugar desierto, llamarnos a una ciudad donde no conocemos a nadie, aún un país donde ni siquiera conocemos el idioma, ¿cuál va a ser tal vez nuestra actitud? ¿Cuál va a ser tal vez nuestro pensamiento? ¿Estaremos dispuestos? ¿Estaremos con un corazón como el que estuvo Juan? Un ser abnegado. Por eso aquí en este pasaje, ¿qué es lo que vemos? Que Juan se adaptó perfectamente
a esa posición donde Dios lo había colocado, donde Dios lo había escogido. Miremos un pasaje en Lucas capítulo 3, el versículo 2, ¿cierto? Donde nos cuenta también cosas como, por ejemplo, el encuentro que él tuvo, sí, la ubicación. El encuentro que él tuvo allí exactamente, dice, Anás y Caifás, que en ese momento eran los sumos sacerdotes, en ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía ¿dónde? En el desierto. En el desierto. Ahí está la ubicación, Ajá. ¿cierto? Lo dice Entonces, la palabra, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué vemos aquí nosotros? Que ese proceso de formación y de crecimiento fortaleció a Juan en medio de su situación. Y en medio de todo yo digo que lo formó, ¿no? Claro. Lo ayudó, Creció ahí. creció, se compenetró más con Dios, pudo entender mucho más el propósito del llamado de Dios. Y mire que a veces uno quisiera servir a Dios, pero no tener que pasar ninguna prueba, ninguna dificultad, todo sea bien, la vida me sonría, todo me salga súper. Y se nos olvida que el solo hecho de haber decidido servirle a Dios, ya con eso nos estamos enfrentando y preparándonos para saber que en algún momento de nuestra vida vamos a ser probados, vamos tal vez a ser enviados por el Señor, vamos a pasar momentos duros y difíciles como los tuvo que vivir Juan. Pero eso no lo llevó a él a renunciar a su llamado, a devolverse, a cambiar, a dejar todo tirado y a salir corriendo, ¿sí ve? Durante toda su existencia, jamás perdió la dimensión que el desierto le mostraba, porque para él ese fue el lugar que Dios escogió. Y eso es lo más lindo que lo podamos entender, ¿no? Cuando Dios nos llama a un ministerio, es entender, Señor, tú nos llamaste, es como las personas y a veces pasan el liderazgo, ¿no? Señor, yo quiero que mi iglesia sea de 100,000 miembros, 80,000 miembros, 50,000. Y si Dios nos llama a pastorear 50, 20, 100, 2, 10, lo que Él decida es lo que Dios diga, no es lo que tal vez nosotros quisiéramos que fuera, ¿verdad? Aunque en este tema vamos a darnos cuenta más adelante lo que pasa cuando Dios le da a uno la oportunidad de crecer y ser fuerte en muchas cosas y muy conocido, el peligro también en el que nos enfrentamos, ¿sí ve? Entonces por eso es que cuando la palabra de Dios vino a Juan, ¿sí ve? En el desierto, no solo él salió corriendo, sino que dice la Biblia que él se movió hacia el Jordán porque él quería mantenerse cerca a ese lugar donde Dios lo había puesto, que había sido el desierto, ¿sí ven? ¿Por qué no miramos esta cita en Mateo 3, verso 1 y 2 y nos damos cuenta aún más de las cosas que él tuvo que vivir allí en el desierto? ¿Lo ayudas a leer? Dice, en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea. Recuerden que estamos hablando de ese fundamento del compromiso de la ubicación. Sí. Dice el desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Amén. El reino del cielo está cerca. En esos días Juan el Bautista llegó a ese desierto de Judea, ¿sí? Fue el lugar donde fue enviado. El lugar que Dios designó a este profeta para que anunciara y diera un mensaje: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Ahora la pregunta sería entonces, ¿por qué se mantuvo en el desierto? También hay una respuesta bíblica para esto, ¿no? Si nosotros miramos Lucas 3:4 también, el Evangelio de Lucas 3:4 dice, Isaías había hablado de Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto. Ya estaba profetizado. Estaba, sí, profetizado ya. Preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Es interesante, ¿no? Era el desierto que identificaba su ministerio. ¿Qué es lo que identifica nuestro ministerio? ¿Nuestra casa? ¿Nuestra iglesia? ¿El lugar donde estamos? A Juan lo identificaba el desierto de una forma especial. Y era desde la perspectiva profética, porque ya había sido profetizado esto. Isaías lo había revelado ya, porque Isaías fue, digamos, el precursor del Mesías, dando ya esa profecía, ¿no? Juan fue el Sería la voz que clama en el desierto, dice. Claro, exactamente. Y lo primero que nosotros aprendemos aquí es de esa lámpara o de esa antorcha. Que era Juan. Era su ubicación. Sí. ¿De acuerdo? Su ubicación. Pero era voluntaria. Exacto. Era algo que le habían impuesto. Eso. Si no era algo voluntario. Sobre todo que él aceptó, ¿no? Ocupó ese lugar de su compromiso con Dios. Y estamos hablando de los tres fundamentos del compromiso que tenemos con Dios. Eso fue lo que él hizo. Él lo aceptó, él no
se resistió, como muchas veces pasa, ¿no? Claro, ninguna vez. No, sencillamente, como debemos ser todos, bajó la cabeza, dijo, pues Dios, si a Dios le plació que yo predique en el desierto, voy a hacer el sí, desierto. y no salió para ningún lado, se fue para otro lado. Porque es ahí donde Dios quiere usarme, y eso es algo que, de la conciencia que tenemos que tener clara nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nos gustaría, como vemos a otras personas, hacer ciertos ministerios, ejercerlos, los vemos aparentemente cómodos, pero no conocemos el trasfondo, por qué llegaron allá y qué tuvieron que hacer para poder llegar allá. Sí, pagaron Y fue precio. Dios el que los puso allá. Yo siempre he creído que no tenemos que estar anhelando ni ambicionando lo que otros tienen, y mucho menos en las cosas de Dios, porque Dios a cada persona le tiene algo específico, un llamado específico y único. Dios no repite las cosas. Yo creo que así como nos dio a cada uno nuestras huellas dactilares, que cada uno somos únicos a través de nuestras huellas, así es en el llamado. A cada uno Dios nos ha hecho un llamado específico y único. Por eso hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. No estemos siempre deseando lo que otros tienen. No. Si Él me mandó a hacer esta labor con 10 personas, hagámosla con amor, con esas 10 personas. Finalmente Dios es el Señor y nosotros solamente somos sus siervos que debemos obedecer lo que Él nos ha mandado a hacer. Amén. Amén. Pero mira que hay algo importante en esto del fundamento, de este fundamento de la ubicación, y es que por él mantenerse en el desierto, mira, Dios le trajo a toda Judea y a toda Jerusalén a ese lugar de compromiso. Así que él no tuvo que salir a buscarlos, ni siquiera a la ciudad de Jerusalén ni a los pueblos cercanos, sino que llegaron ahí. Y ahí les predicó, y muchos se arrepintieron, otros no, pero muchos llegaron ahí a escuchar. Por eso lo primero que aprendemos de esa lámpara es esa ubicación voluntaria que él tuvo. Amén. Pero hay una segunda cosa, ¿no? Lo segundo que vemos en este pasaje que Juan nos enseña con su actitud y su comportamiento es que el haber vivido, ¿cierto? Y el saber vivir dentro de lo que Dios le mandó a hacer, eso le ayudó a tener un alcance dentro de ese mismo lugar de compromiso. Miremos Mateo capítulo 3, verso 4. Amén. ¿Y por qué? Porque este pasaje dice que Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Mira lo particular que era él, se alimentaba con langostas y miel silvestre. Es que yo creo que nos enseña es el saber vivir de lo que se tiene al alcance. ¿Qué Así tenía él es. en un desierto? Por eso no tenía podíamos lujos, pedir ni como acá tenía- un churrasco, una Sí. papa a la francesa. Y mire que el que él comiera langosta no era porque pues su gusto era muy exquisito, bueno, No, y sabes que mira que las langostas de esa época no eran las no, langostas de no, aquí, ni sino eran parecido. saltamontes. Exactamente. Era lo que comía. O porque fuera un fanático de los insectos, no. Sencillamente era porque era lo único que había para comer en ese A su lugar. alcance, Entonces sí. él se ajustó, es lo que queremos que aprendamos hoy. Él se ajustó a la situación que había en ese momento. Por eso el impacto de Juan en su ubicación fue tan grande que no solo trajo a los pecadores al Jordán, Ajá. sino también el interés del liderazgo espiritual de la nación. Es decir, Claro. todo el mundo quería ver a Juan. Sí, Les los llamaba la sacerdotes. atención su vestimenta, su comida, su vida como la llevaba en el desierto. Eso llamaba la atención y por eso tal vez Dios lo ubicó allá en el desierto. Uno en un desierto diciendo, pero ¿quién va a venir? El Espíritu Santo usa todos esos pequeños detalles Ujú. para atraer a la gente, y eso fue lo que usó Juan, ¿no? Claro. Para hacer que, por eso hablabas tú de que la gente llegaba, Sí. por el compromiso mismo que él tuvo con Dios. Dios se encargó de llevarle a la gente allá al desierto, que escucharan el mensaje, que oyeran lo que Juan estaba predicando en ese momento. Por eso, mis hermanos, si le somos fieles a Dios, siempre va a llegar ese día en que nosotros ministerialmente atraeremos la mirada De muchos. de muchas personas. Un día no muy lejano, van a llegar las multitudes. De hecho, me estaba acordando que esta mañana tuve un sueño muy lindo y algo parecido a esto. Llegaban pero mucha gente. No estábamos aquí, por supuesto, estábamos ya ubicados en un lugar y fue muy lindo ver cómo llegó gente de muchos lugares. Esto me hizo recordar ese sueño esta mañana, y tal vez Dios con algún propósito me dio ese sueño tan hermoso. Por eso el reconocimiento aparece justo en el momento en que muchos se descuidaban y tal vez pensaban se desubicaban y tal vez pensaban que había que dejar el desierto del compromiso, ¿no?
y correr para otros lados, tal vez Jerusalén, que era como la ciudad más normal, más nombrada, más De las cómoda del glorias humanas, momento, sí. donde todo el mundo pues podía hablar de sus glorias, de sus triunfos, de lo que podían obtener, de lo que podían lograr. Pero mira que no, las glorias humanas son el reflejo precisamente más que todo del egocentrismo, de lo que cada uno queremos para nosotros, de mostrarnos como lo que yo sí puedo hacer, que tal vez otros no lo pueden lograr. Pero esas lámparas, como lo era Juan en ese momento, esa antorcha encendida, que era un hombre llamado por Dios, él brilló todo el tiempo por medio de su compromiso. Atrajo a las multitudes porque era un hombre comprometido. Eso llamó la atención de las multitudes y por el solo hecho nomás yo tal vez creería de ir a curiosear qué dice, qué es lo que habla, cómo es lo que come, camino lo miramos, camino y lo vemos. Eso los atraía y los llevaban para que escucharan el mensaje y por eso es que él bautizó mucha gente, Claro. entre ellos al mismo Salvador. Y tenía discípulos, Y muchos tenía sus discípulos, él tenía sus seguidores, él ya tenía su congregación grandísima. Sí, ahora había gente eminente ahí, ¿no? Estaba el sumo sacerdote, estaban otros que querían escucharlo. Pero la pregunta es, ¿cuál era el centro de interés del sumo sacerdote, no? Que eso ya viene de la parte religiosa, ¿no? La Claro. parte de los que estaban en ese momento. Amén. Ahora mira, ahí vamos a mirar Juan capítulo 1, verso 19 al 22. Vamos a mirarlo ahí. Bien interesante este pasaje porque ¿cuál es el interés, no? Porque muchos quieren saber. Este dice la palabra, este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos, muchos líderes judíos habían, enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén al desierto, cierto, de Judea, para preguntarle quién eres. Ellos querían saber, bueno, ¿y este tipo que está en el desierto quién es? Muchos no se atrevían a ir, pero mandaban a algunos que fueran, ¿no? Como mensajeros. Como espías. El verso 20 dice, él dijo con toda franqueza, yo no soy el Mesías. Eso dijo Juan. Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron, ¿eres Elías? Él dijo, no, tampoco soy Elías, ¿verdad? Contestó. Entonces, ¿eres el profeta que estamos esperando? Dijo, no, tampoco. Verso 22 dice, entonces, ¿quién eres? Necesitamos que nos des alguna respuesta para que llevársela a los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? ¿Qué interés tenían esta gente, esos líderes judíos, de que algo les dijera Juan? Se estaban Pero mira que él no dijo, desconcertados. no, sí, yo soy, porque yo creo que él puede decir, sí, yo soy el Mesías. O yo soy el que voy Porque a es salvar. que en ese momento él ya era famoso, ya Claro. era reconocido, ya la gente quería ir a donde él estaba, ya era muy nombrado. Entonces, ese es como, ¿no? ¿Y cuántos sucumben ante la fama del nombre, ¿no? Del renombre? Ah, el profeta. Sí, el primo de Jesús. Algunos de pronto lo conocían así. Pero mira, si Juan hubiera buscado el reconocimiento humano, ese hubiera sido el momento ideal. Aquí es donde voy a hacer que me reconozcan. Claro. Por mi compromiso con Dios. Es importante que la gente sepa, por mi respuesta. Pero mira que no fue así. Él, inclusive por su respuesta fue contundente. Él dijo, y él confesó, dijo, no, yo no soy el Mesías, ¿cierto? No, yo no soy el Cristo. Porque él sabía y tenía claro que su compromiso y su llamado, que había sido al desierto, al lugar de ubicación. Y allí era donde las multitudes llegaban. Él tenía claro qué es lo que tenía que hacer. Él no tenía que exaltarse y decirte yo soy el profeta, o vestirse o vivir en un palacio real y comer de lo mejor. No, simplemente él estaba ahí puesto para dar un mensaje. La gente llegaba allá, quería y aprendían de lo que él estaba diciendo. Otros no, pero otros sí estaban curiosos. ¿Quién será? ¿Quién es? Díganos quién es. Por eso, una cosa, iglesia, en la obra de Dios no sirve el renombre, Así no es. sirve quiénes somos. El doctor, el ministro, el no sé qué. ¿Cuántos títulos tenemos? ¿Cuántos títulos tenemos? ¿Qué hemos estudiado? No, mire, en Dios no es así, en la iglesia no es así. No sirve ese renombre, sino la ubicación dentro del compromiso con Dios. ¿Dónde estamos ubicados nosotros dentro del compromiso con Dios? ¿Dónde estás ubicado tú como iglesia, como hijos de Dios? Claro, algunos dirán, no, sí, yo tengo algo que hacer, yo me comprometo con servir, yo me comprometo con hacer. Claro, eso es un lugar que Dios nos ha puesto y nos ha ubicado ahí. Pero no es que porque somos líderes o porque somos el que hace, ese renombre nos va a levantar y nos vamos a enorgullecer. No, mira, yo creo que Dios estaba enseñándole en esa época al pueblo la humildad, la sencillez y el mensaje claro que venía de una persona que no era un hombre elocuente ni una persona
quizás estudiada. Que ni siquiera se vestía como se vestían Exacto, todos. era un vestido diferente, Nomás su vestido era una ya comida llamaba la diferente, atención. algo tremendo. Sí. Entonces mira el poder tan tremendo que hay en el fundamento del compromiso en el lugar de ubicación. ¿Para dónde nos ha ubicado Dios? ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? Ahí es donde debemos pensar un poco sobre eso, ¿cierto? Sí, miremos el segundo fundamento y es el del compromiso con Dios, que tiene que ver con lo que nos motiva a trabajar. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros los que nos comprometemos con Dios a trabajar? ¿Sabías que la delegación de los sacerdotes y levitas no era la única que se hacía preguntas con respecto a Juan? Todo el mundo estaba inquieto, todo el mundo estaba, pero ¿quién es este tipo? ¿De dónde apareció? ¿Por qué la gente lo sigue? Porque ya tiene discípulos, miren, le obedecen. Bueno, estaban preocupados. Miremos este pasaje en Juan capítulo 1, verso 24 al 27, donde nos deja ver el Señor lo que precisamente vamos a estudiar esta noche con respecto a la motivación de nuestro trabajo. Dice: entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Nota que los sacerdotes le preguntan a él: ¿quién eres? Pero como él no responde básicamente, ¿cierto? Si él les dice de una vez: no, yo no soy el Cristo, porque él se dio cuenta que ya lo estaban confundiendo con Jesús. Ahora vienen los fariseos, ¿cierto? Otros religiosos de la época. Pero no le preguntan quién eres, sino ¿por qué haces esto? ¿Cierto? ¿Qué era lo que él hacía? Pues bautizaba a la gente. ¿Sí ve? Entonces Juan les dijo: yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes, ¿qué dice? No reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy 27. Digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Eso lo ven en el verso 27. Sí, amén, ya está ahí en pantalla. Ok. 25 y 27, al 27, ¿no? 24. Entonces, más bien. ¿Qué está pasando aquí? Habla con los sacerdotes, les aclara que él no es el Cristo. Vienen los fariseos, le preguntan por qué bautizas o con qué derecho estás bautizando a la gente. Y eran delegaciones de esos grupos religiosos de la época que querían, porque oían lo que se hablaba de Juan, oyeron todas las preguntas que los sacerdotes le hicieron a Juan, ante ese no que él responde: yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Entonces ellos lanzan la otra pregunta, ¿cierto? ¿Por qué entonces pues bautizas? ¿Y sabe por qué le hacen esa pregunta? Porque ellos sabían que según la profecía, cuando llegara Cristo, y para una de las señales, enterarse de que ese era Jesús, el Mesías, era porque él venía a bautizar. Entonces, cuando Juan lo ven que bautiza y que tiene muchos seguidores, su pregunta está nuevamente enfocada si él era el Cristo, y si no era, ¿por qué está bautizando? Claro, porque es que la profecía decía que el único que venía a bautizar era el Mesías. Por eso le preguntaron: ¿usted es el Mesías? Eso es lo que quiere decir ahí también, ¿no? Exactamente. Por eso él les aclara: no, tampoco. Porque los fariseos, ¿qué era lo que ellos hacían? Ellos formaban parte de los que creían que la nación entera, ¿cierto?, necesitaba una purificación mesiánica por medio de las aguas. Sí, nos cuenta la historia. Ahí nació el bautismo. Exacto, nos cuenta la historia que antes de entrar al templo de los judíos, donde ellos se reunían, ¿cierto?, aquellos fariseos y los judíos piadosos practicaban un ritual de purificación. ¿Qué era lo que ellos hacían? Pues ellos se sumergían vestidos con túnicas blancas, hagan de cuenta como cuando los hemos bautizado ustedes, en las aguas de ese estanque llamado Betesda, que pues era algo cerquita ahí al templo, ¿cierto? Porque para ellos eso les atribuía esas aguas propiedades sagradas, pero son más para mí tradiciones e inventos de hombres, porque ¿para qué aguas y qué sagradas? Y lo que hoy en día vemos, la famosa agua bendita y una cantidad de cosas que nosotros como cristianos esas cosas no las practicamos, porque nosotros sabemos que todo es bendito por el Señor. Pero bueno, ellos eran los religiosos y ellos querían como, por eso hacer énfasis en que usted cómo va a bautizar si supuestamente el que viene a bautizar es Cristo, y además usted no está haciendo todo lo que nosotros hacemos de ponerse su túnica blanca y antes de pronto de entrar al templo sumergirse en esas aguas puras, porque como él estaba era en un desierto. Claro. Y es que mira que ahí hay una diferencia de lo que hicieron los sacerdotes, ¿no? Esa pregunta fue contestada con lujo de detalles. El corazón y los ojos del bautista
se iluminaron. Claro, le dieron Sí, la oportunidad. claro, la temática era diferente. Los sacerdotes se centraron en quién eres. Mientras que Los fariseos le padres- preguntaron, ¿qué haces? Entonces, dos preguntas diferentes, ¿no? Sí. Unos quién eres y los otros qué haces. Y esta temática pues le apasionó. Yo creo que él diría, oiga, yo soy una persona importante. Me están preguntando quién soy y fuera de eso me están preguntando ¿y por qué haces esto? ¿Cierto? Están preocados por lo que digo, por Claro, lo que yo hago. creo que eso también como que en su alma, que es donde están las emociones, lo motivaron a algo, ¿no? Él diría, uy, yo soy alguien importante, ¿no? Pero eso es humanamente lo que uno puede pensar. En la obra de Dios es siempre totalmente diferente. Es totalmente diferente. El renombre no sirve. Porque yo soy pastor, porque mi esposa es pastora, porque un líder es un diácono, es un no sé. No, ese renombre no tiene importancia. Lo que Así es. importa realmente, iglesia, es que esas motivaciones reales nos muevan a trabajar, nos impacten a trabajar, a pasar penalidades, sufrimiento por la obra de Dios. Eso es lo que interesa realmente. ¿Y Sí, estamos claro. dispuestos a pasar eso? En otras palabras, no hay fama. Ujú. En el ministerio no hay fama. No debe existir fama. Exactamente. De que yo soy el líder A, B, C, el poderoso, el que más saco demonios, Ujú. el que sano enfermos, el que hago, el que deshago, el que más ayudo, el que más... No, aquí no hay fama. En las cosas del Señor no existe la fama. Ujú. Por eso cuando nos hemos encontrado en este tiempo con algunas personas que sin quererlo, tal vez ingenuamente, han dado como mucha honra a ciertos siervos de Dios y eso ha llevado a malos entendidos y malas interpretaciones. Tenemos que aprender y educar a las iglesias y especialmente a las ovejitas, porque el ser humano es dado a Sí, eso, claro. a endiosar, a engrandecer, A que lo pongan en un a pedestal. idolatrar. Sí, eso es Tanto verdad. el que lo hace como el que lo recibe le gusta, la carne le gusta, que lo aplaudan, que le digan, wow, si tú no hubieras hablado, nada se hubiera logrado. O si no predica tal, no. Exacto. No escucho, Si no entiendo, exacto, no vengo. En Dios no hay eso y mire lo bonito que aprendemos aquí con Juan. Él en ningún momento sacó pecho, dijo, sí, aquí yo soy el precursor de Jesús, yo estoy aquí adelantándome para abrirle el camino, él viene detrás de mí y como yo fui primero, pues soy más importante que él. Claro. Jamás, jamás. Por eso Juan fue contundente y dio más detalles exactos y empezó a describir a Jesús, que era el que lo motivaba a servir. Qué lindo esa lealtad, esa fidelidad de Juan. Claro, y es que mismo dice él, aquel del cual ni siquiera yo soy digno de desatar la correa de su calzado. Es decir, le está dando el lugar a Jesús Claro. que se merece Jesús. Hoy en día esas cosas no se ven casi. Hoy en día un jefe encomienda a un empleado a que si fulanito viene diga que me demoro, que tal cosa, pero lo empodera, pero el jefe es él, no, el otro se cree ya el dueño, jefe, señor, y toma atribuciones que no le corresponden. Y es donde vemos muchos abusos de confianza en algunos líderes, hablándolo a nivel así secular, pero hablemoslo a nivel de iglesia, de ministerio, pasa exactamente lo mismo. Algunos se toman ciertas atribuciones y yo siempre recuerdo de un pasaje que la Biblia nos habla de alguien que siendo rey se tomó atribuciones que no le correspondían porque eran labores específicas del sacerdote y se metió al templo a tratar de ministrar las ofrendas y De el ofrecer incienso y estas cosas que eran labores y tareas de sacerdote. Pero a él le dijeron sus súbditos, mire, por favor, no lo haga, que esto es una tarea de los sacerdotes, de los levitas. No peque, No, yo le soy el rey, yo soy el rey. Y fue un hombre que Dios tuvo que, inmediatamente en Fulminar. presencia de ellos, Dios los llenó de lepra. Ustedes busquen ese pasaje. Entonces, mire que a veces tenemos que tener mucho cuidado. Hay cosas que solamente Dios se las ha delegado a ciertas personas y son ellas las que las deben hacer. Y por más buena voluntad que queramos tener y poderlo querer hacer, ahora si lo hacemos en una actitud de querer figurar y querer hacer a un lado al otro y opacarlo para que yo brille, peor porque Dios, la mano de Dios viene. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos aspectos. Me encanta esa actitud de Juan. Él fue tranquilo, él fue humilde, a tal punto que mire lo que dice, es que no soy digno ni siquiera de agacharme y desatarle la correa de su calzado. Eso es humildad. Y sobre todo que él era antes que él, Uh-huh. porque él dice la palabra que nació 3 meses antes, 3 meses, sí. O sea que él era mayor en edad, por decirlo Claro, así, después de él. que Jesús.
Y él sabía que Jesús era el alfa, la omega, el principio, el fin, era el todo, pero él no se puso a decir, no, yo estoy por encima de él, ¿no? Jamás compitió con Jesús. Claro, por eso mira que lo que debemos pensar en este punto y es algo que nos motiva a nosotros a trabajar. Sí, ¿Qué nos motiva como líderes? ¿Estamos comprometidos realmente? como iglesia. Nos motiva la gente que está sufriendo afuera, los jóvenes que no tienen a Dios, que están amargados, que sufren. Mira cuántos de ellos están al borde del abismo, al borde de suicidarse, al borde de muchas cosas. ¿Qué nos está motivando a nosotros? Parejas que están a punto de separarse, matrimonios. Mira, yo creo que la iglesia tiene todo para poder nosotros brindarle a la gente ese amor, esa bendición. Alguno decía que es que la iglesia es como un hospital donde llegan todos los heridos y eso es verdad. Llegan a que se curen, a que les podamos ayudar. Y en estos días hemos estado orando, Señor, ayúdanos, danos palabra de sabiduría para aconsejar, para bendecir a otros, para ayudarlos, porque hay muchas necesidades, iglesia. Yo quiero decirles esta noche, estemos orando por las necesidades de nosotros mismos como iglesia y de otras personas que vienen a pedirnos consejo, que vienen a decirnos, ayúdennos, por favor. Y van a llegar, así como lo llegaron al lugar de ubicación de Juan el Bautista, al desierto de las ciudades, van a llegar también a la iglesia. Así es. A decirnos, ayúdenme, por favor, necesito que me den una palabra, necesito que oren por mí. Y eso es una labor que nosotros nos debe motivar a nosotros a trabajar para la obra de Dios, ¿cierto? Amén. Por eso, ese segundo fundamento del compromiso con Dios y su obra es algo que tenemos que tener claro nosotros para poder servir a Dios. Amén. Realmente para poder servir a Dios. ¿Por Amén. quién lo hacemos? Es la pregunta, ¿no? Ujú. ¿Para quién lo hacemos todo? ¿Cierto? ¿Cuál es nuestra motivación? Sí, exacto. ¿Para nuestro renombre? ¿Para nuestra fama? ¿Para el que tiene un nombre sobre todo nombre? Eso es lo que nosotros debemos pensar. Jesús. Yo hago esto por Jesús, que es el que tiene el nombre sobre todo nombre. Para que, Él sí es el rey. para que Él sea famoso, como decía una pastora amiga, tenemos que hacer que Jesús sea famoso, que el nombre de Jesús sea conocido. Y Esté por encima, ese es el sí. objetivo. No nuestro nombre, el nombre de Jesús sea famoso. Sí, mira que nadie dentro de esta obra, que es la obra de Dios, puede trabajar para su propia gloria. Ojo con eso, porque ahí sí nos va mal. Únicamente tú y yo como iglesia, hermanos y hermanas, vamos a trabajar para la gloria de aquel que vino a salvarnos, que vino a perdonar nuestros pecados, que es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Así es. Porque muchos dicen, si yo no hago esto, si yo no oro, si no digo esto así, si yo no pronuncio esta palabra, no vale, no. Eso es atribuyéndonos gloria a nosotros mismos y no debe ser así. Los hijos de Dios tenemos un compromiso real con Dios, declaramos que es el compromiso que Dios nos ha puesto, pero no es para nuestra gloria, es para la gloria de Dios, es para honrarlo a Él. Amén. Y además Amén. que trabajamos es para Él y por Él. Claro, ese es lo más interesante. Bien, vamos a ver el tercero, ¿no? Así es. El tercer fundamento habla sobre entender nuestro tiempo en la obra de Dios. Es muy claro, el tercer fundamento del compromiso con Dios es entender nuestro tiempo en la obra de Dios. Muchos se preocupan, ¿será el tiempo? ¿No es el tiempo? Pero ¿cómo Dios me va a usar? ¿No me va a usar? ¿Cuándo será? Y nos afanamos muchas veces, ¿no? Pensando, bueno, ¿y cuándo va a ser? Pero si nosotros sabemos esperar en Dios, tener paciencia también, lo que el Señor hace una alusión o se refiere a Juan en el tiempo pasado cuando él dice, Él era. ¿Sí? ¿Qué significa? Que no importa cuán ungidos somos, cuántos logros hemos tenido, cuántas multitudes atraemos con los milagros que nosotros realizamos, entre comillas, porque no somos nosotros, sino es Dios. Amén. Todos nosotros somos antorchas o lámparas temporales que un día Se van a apagará. desaparecer. O sea que no podemos decir, yo voy a durar durante toda la vida siendo el pastor de la iglesia Veraca Bogotá. Bueno, quién sabe hasta cuándo nos va a tener Dios, Hasta que pero Dios decida. nosotros no somos eternos. El único eterno es Dios. Somos aquí en la tierra temporales. Un día vamos a desaparecer, vamos a morir también. Y bueno, la eternidad sí es con Dios todo el tiempo, pero un día se apagarán esas lámparas. Por eso toda antorcha arde porque tiene un combustible, ¿cierto? Que la hace Que le arder. hace arder. Sí. Exacto, pero el combustible tiene su tiempo, un día se va a acabar, se agota, la lámpara se apaga. Cuando el hombre de Dios brilla es porque está ardiendo para Dios. Como la gasolina de un carro. Ajá, si Que le hace algún día hay falta, que llegar a la ahí se bomba quedó, a se tanquearlo varó. porque se acaba. Y eso es bonito que también pensemos cuando servimos a Dios con esa mentalidad. Ujú. Porque yo he sabido de personas que se les entrega un ministerio, se delega y se cree, pues, estas personas se sienten los dueños, amos y señores de su grupo, de las personas,
aún muchos líderes, pastores de su iglesia, y no es así. Nosotros no somos dueños de absolutamente nada, somos administradores. Los hermanos, las ovejitas, le pertenecen al Señor. Él fue el que pagó por nosotros, Él fue el que murió, Él fue el que entregó todo. Nosotros no hemos sufrido nada por la causa de Jesús. Amén. Claro, es que mira que siendo el mismo profeta llamado por Dios, dice que no fue tan largo su ministerio, ¿no? Fue inclusive un ministerio más corto que el de Jesús. Por eso la traducción decía que Juan ardió por 1 hora o por un poco de tiempo. Y esto a pesar de que, mire, a pesar de esas multitudes que se amontonaban para ser bautizadas, porque Juan bautizó a muchos en las aguas del Jordán, y a pesar de ser el precursor del Mesías, el que habló y dijo, ya viene uno detrás de mí que no los va a bautizar así como yo los bautizo, sino con fuego y con el Espíritu. Imagínate la segunda persona de la Trinidad y él tener ese privilegio de bautizar al Hijo de Dios. Uy, qué tremendo. Muy lindo. A pesar de que él fue el que preparó, como dice la palabra, el camino a la segunda persona de la Trinidad, al mismo Dios también. Y dice que solo pudo durar un poco de tiempo, como 1 hora. Como lo traduce esa traduce versión. alguna versión, 1 hora. Ahora, mira que su ministerio fue más corto que el de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros somos solamente lámparas temporales, que brillamos por un tiempo. Alguien dijo, porque la luz eterna es Jesús. Somos peregrinos en este mundo, ¿no? Vamos caminando de paso, ¿no? Sí. Por eso las lámparas se apagan. Jesús es la luz eterna. Las lámparas se van a apagar. La luz, como dicen, no tiene final. ¿Cierto? Porque la luz es Cristo. Las lámparas se apagan, pero la luz permanece. Exacto, y va a permanecer para siempre. Por eso Juan el Bautista fue consciente. ¿Y fue consciente de qué? De que él tenía una función transitoria en la vida. Amén. Así somos nosotros, tenemos una función. Es que a veces pensamos que nuestro puesto es eterno, ¿no? Sí. Dice, te nombro de tal persona para que lo hagas y no, nosotros no somos indispensables, ¿sabía? Un día el Señor nos puede quitar, un día puede quitarte a ti de ese ministerio o de ese compromiso que te dio. Y tranquilo, recibamos las cosas. Sí, claro, no vamos a durar toda la vida, pues vamos a pasarle esa luz a otro, que eso es lo importante, ¿no? Por eso Juan preparó su mente, preparó su corazón, el de sus discípulos, para que asumieran la transición necesaria de aquella antorcha temporal, de aquella antorcha o lámpara que encendía, y los llamó a esos discípulos a mirar a la luz. Les dijo, yo no soy la luz es Jesús. Amén. Amén. Esa es la luz eterna, Él es. Por eso oigamos ese sentir de los labios de Juan, también a través de la palabra. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 3. Aquí hay varios versículos que queremos leer que tienen algo importante también. Versículo 25 al 30. Juan 3, 25 al 30. Dice, surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quienes identificaste o a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente. Y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Estaba preocupado. Juan respondió, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben, verso 28, estoy leyendo, ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías. Él estaba diciendo a sus discípulos, ¿no? Sí. Estoy aquí solamente para prepararle el camino. Esa es mi función, en otras palabras, a él. Y el verso 29 dice, es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos, o sea, sus promesas. Por lo tanto, es que Juan era como el que estaba al lado. Era el ¿no? amigo del novio que es Sí. Jesús, sí. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría, dice. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. En otra versión dice que él crezca y yo mengüe. Entonces mira lo importante. Juan no se creció y dijo, no, es que yo soy el primo, le llevo 3 meses, yo fui el llamado, el profeta, todo. No. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía lo que Dios le había indicado que tenía que hacer. Amén. Yo creo que nosotros debemos también tener por eso cuando les claro. digo, sí, tener muy claro y tener un oído muy atento y estar despiertos a la voz de Dios y saber que como antorcha o como lámpara nosotros solamente somos temporales, pero que preparamos una transición, porque esto que predicó Juan sirvió para que eso fuera trascendiendo hasta después de casi 20 años que
que pasó de su ministerio y de su muerte. Hay un discípulo que se llama Apolos en el Nuevo Testamento, ¿sí? De Juan. Que fue un discípulo de Juan. ¿Qué Apareció en Éfeso. ¿Ves? Si quieren, miremoslos un momento en la palabra de Hechos 18, 24, 26. Y ahí vamos a ver cómo él escuchó o fue trascendiendo toda la predicación y se convirtió en un discípulo de Juan el Bautista, ¿verdad? Mira lo que dice la palabra de Dios. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Ahí está, así es. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Imagínate, o sea, él ya era un líder que estaba predicando, Claro. enseñando, pero aún así ellos se dieron cuenta porque Priscila y Aquila eran líderes, pero yo leyendo la escritura me di cuenta que ellos eran líderes, pero de Pablo, Sí, claro. ¿cierto? Entonces, ellos eran colaboradores, digámoslo así, de Pablo. Entonces, ellos le expusieron a Apolos sobre la enseñanza acerca de Jesús. Y bueno, él tranquilo, no tenía nada que temer, pues él les dice, yo acepto la enseñanza Yo porque recibo, estamos claro. hablando del mismo Jesús. Y claro que sí. Sin embargo, Pablo se preocupa un poco y le habla acerca y le pregunta, ¿no? ¿Ustedes en qué fueron bautizados? No, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. ¿Ustedes han oído hablar del Espíritu Santo? Le pregunta Pablo. Entonces ellos, el Espíritu Santo, ¿y quién es el Espíritu Santo? No sabemos quién es. Es porque Juan predicó solamente ese bautismo, pero ahora Pablo está predicando ya el derramamiento del Espíritu Santo, la promesa que el Señor Jesús había dejado cuando les dijo, yo me voy, pero les envío el Consolador. Y miren lo dócil que fue este hombre Apolos, que no puso resistencia, no dijo, no lo quiero hacer, a mí Juan me enseñó esto, no, sencillo, dijo, no, lo que sea de Jesús, yo lo abrazo, yo lo acepto, yo lo recibo, y dice la Escritura que Pablo le impone las manos y él recibe el bautismo del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque la persona abre su corazón, porque la persona está dispuesta. Qué lindo es ser abiertos a lo de Dios y no vea la actitud de Apolos también ahí, ¿no? Ahí aprendemos algo bonito. Claro, él era un discípulo de Juan el Bautista, pero aprendió ahí que iba No a ser se las el sabía verdadero todas, discípulo exacto. de Jesús después, ¿no? Exacto, que no se las sabía todas porque a veces pasa, ¿no? Yo me congrego en tal iglesia y yo allá tal o esto y no acepto de ninguna otra parte más cosas. No, pues hay que mirar si lo que me están enseñando es de la palabra, es con respecto a Jesús, no me puede hacer ningún daño porque antes me va a edificar. Y lo que yo veo aquí es que él fue muy abierto, muy dócil y fue algo bien lindo porque se añadió al grupo, al equipo de liderazgo en ese momento. Predicaron con más precisión. Claro, porque imagínate Eso la es lo que llenura más del es. Espíritu Santo. En Hechos 2 dice que hasta que ellos fueron investidos por el poder del Espíritu Santo fue que ellos pudieron salir a predicar y anunciar las buenas nuevas de salvación. Entonces mire qué importante es tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, porque eso nos va a dar el poder, nos va a dar la gracia y el favor de evangelizar con más precisión. Mira que el apóstol Pablo, tiempo después, encontró a 12 discípulos de Juan en Éfeso. Vean. Vio la realidad de la piedad de ellos, o sea, la devoción que tenían, pero observó que les faltaba algo. Por eso les preguntó también de qué bautismo habían sido ellos, o con qué bautismo habían sido ellos bautizados. Vamos a mirar este hecho también en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 1 al 7. Dice la palabra ahí que mientras Apolos, estamos hablando de Apolos, estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso en la costa, donde encontró a varios creyentes. Y les pregunta, verso 2, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. ¿Ves? Verso 3 dice, entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. ¿Sí? Hasta ahí sabían esa parte. Sí. Pero en el verso 4 dice, Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría es decir, en Jesús.
Y en cuanto oyeron esto, verso 5 dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Y dice el verso 7, habían unos 12 hombres en total. ¿Sí ve lo interesante? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué había pasado acá? Juan había hecho lo correcto, claro. Juan había hecho lo correcto con los que lo seguían, con sus discípulos. No quiso dejarlos ahí estancados, ahí en el río Jordán, que solo era como un paso de fe que ellos estaban dando para llegar al Salvador. Eso era lo que pasaba, ¿sí o no? Porque estaba diciendo, bueno, hasta aquí el bautismo, pero de aquí en adelante, ¿qué? No, este es un paso para que ustedes lleguen, mis discípulos también, a conocer a Jesús, que es el que tiene la salvación. Ahora, si nosotros, hermanos, somos conscientes de que somos lámparas temporales, pues ayudaremos grandemente a todos los procesos de la obra de Dios y no a estorbarlos. Entonces de eso se trata. Por eso es importante que tengamos un fundamento bien arraigado, que creamos en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Que como iglesia empecemos a pensar, bueno, entendamos cuál es el tiempo. Estamos en el tiempo de Dios para hacer, para liderar, para pastorear, para tantas cosas que Dios nos tiene preparadas. Eso es de pensarlo, mis hermanos. Nosotros no lo lanzamos porque sí. Yo creo que a nosotros nos pasó en el ministerio eso. Nosotros estudiamos, fuimos ovejas, estuvimos en una iglesia, durante mucho tiempo, pero nunca dijimos, este es el tiempo, salgamos ya a predicar, No. como muchos lo hacen hoy en día. No, abramos ya una iglesia y eso, yo sé que nos va bien. No, eso no es así. Como un negocio. Yo creo que nosotros esperamos el tiempo de Dios, oramos, ayunamos, le pedimos a Dios y fue en el tiempo que Él nos llamó al ministerio. Amén. Digo, ahora sí los voy a poner. Por eso es bueno saber y entender el tiempo en la obra de Dios. Juan lo sabía. Sin embargo, fíjate que aún así uno se ve enfrentado a peligros. Claro, ¿no? hay peligros. Hay peligros de no entender el fundamento del compromiso que tenemos Ujú. con Dios. Y en la Biblia tenemos un ejemplo de alguien que pensó que ya había terminado la tarea, que ya seguramente ya no le Podía correspondía y se descuidó. Y eso nos puede pasar a nosotros. Todo lo que estamos aprendiendo aquí es de verdad para aplicarlo a nuestra vida, para que aprendamos, aún de los errores que otros cometen, Claro. podemos aprender nosotros. Miremos un pasaje en segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1, porque habla acerca del rey David. De ese peligro, sí, de no Y entender. dice que en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. ¿Ven? Entonces, ¿por qué David se quedó en Jerusalén? Él era el rey y era el tiempo en el que los reyes salen a la guerra, y él le dio ese día por no salir, sino quedarse ahí en la casa, en el palacio. ¿Sabe por qué? Porque él pensó que su tiempo como antorcha del ejército de Dios ya había caducado, ya se había terminado, ya él podía relajarse. Pensó que ya no era necesario salir al campo de batalla, ¿sí ve? Pero la Biblia nos dice que se quedó en el tiempo en que salen los reyes, ¿sí ve? En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, ¿sí ve? Y no, mandó su ejército solo para que se fueran a pelear contra los amonitas. Pero ¿cuál fue el resultado de todo esto? Catastrófico. Fue algo terrible, porque todos conocemos la historia. Él tuvo una caída terrible por estar, yo digo, de ocioso. Sí, claro. Y en los momentos que muchas Y veces fue nos en la podemos recta final de su vida. Claro, Nosotros nos damos cuenta. podemos descuidar en nuestro ministerio y podemos llegar a decir, estoy cansada, estoy cansado, voy a darme una semanita, cuando no, Dios no nos ha mandado a descansar, sino que tenía que estar era en la guerra, estar en frente de batalla, y podemos tomarnos lugares y momentos como de recesos. Son peligrosos cuando no son guiados por Dios, Cuando, no hemos entendido cuando el nosotros tiempo, lo sí, hacemos ese en nuestra compromiso. carne, en nuestro capricho, porque mira lo que pasó. Dice la Biblia que de una u otra manera perdió la perspectiva de su tiempo, de su compromiso con Dios. Tenía un compromiso con Dios como antorcha. Tú y yo somos antorchas, somos lámparas que debemos alumbrar, acuérdate. Él fracasó en su llamado a guerrear, a pelear. ¿Sí ven? Entonces, qué importante que nosotros no descuidemos por ninguna razón, por muy cansados que tal vez físicamente estemos agotados, aún así Jesús es nuestro descanso. Pidámosle dirección a Dios
y dejemos que Dios nos ayude. De No, y verdad por que pensar que ya había sido el tiempo, ¿no? Ya terminé mi tiempo, ya está sí, aquí. tal vez él diría, no, ya he ido a muchas guerras, ya he peleado muchas veces, Sí. yo me voy a quedar Eso más es- bien hoy descansando, pero yo lo que veo aquí es que él siempre consultaba a Dios y en esta ocasión no consultó a Dios, tomó la decisión solo y por no haber consultado a Dios y de haber descuidado su labor que era estar al frente de la guerra, entonces vinieron graves consecuencias que ustedes algunos ya conocen, Grave, sí. pero Tremendas. tenemos otro ejemplo ahí en la Biblia. Claro, si otro quieres. error también, Sí, otro error que aparece ahí también con el factor tiempo. Vamos a mirarlo también en un pasaje bíblico ya terminando esta enseñanza. Amén. Vamos a mirar 2 de Samuel capítulo 21, verso 16 y 17. Dice la palabra ahí en el verso 16, Isbibenot era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo, ya lo tenía pues a punta de lanza. Verso 17 dice, pero Abisaí, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. ¿Qué tal si no llega? sí. Ahí sí se acaba la lámpara de Israel, ¿no? Entonces los hombres de David declararon, no volverás a salir con nosotros a la batalla, ¿por qué arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? La luz de Israel en ese momento era el rey David. Claro. Entonces, ¿por qué nos arriesgamos? No, ya ahora sí dejemos que más bien esté tranquilo para que no tengamos que de pronto lo mate a alguien otra vez. Ahora, perdón, yo quiero aclararle a la iglesia que esto fueron épocas muy distantes la una de la otra. Claro, Porque aquí él está enfrentando una batalla, está cumpliendo con su obligación y está batallando contra los filisteos. ajá. Y ya lo otro es otro acontecimiento, momento pero son errores que se cometen. Pero son errores. Claro, por eso esta fue la última batalla de David. Sí, exacto. Mira, si Abisaí, que era su sobrino, hijo de su hermana Sarbia, no interviene aquel día, Ese gigante lo mata. lo mata, le quita la vida totalmente. Ahora, había llegado que al final del combustible de su antorcha, ahora le tocaba que preparar la transición, pero puso en peligro que la lámpara de Israel se apagara y que los enemigos aprovecharan esa oportunidad para destruir la nación. Claro, porque Eso era algo ese era el tremendo. objetivo de ellos, ¿no? Mira, un día nuestra lámpara se apagará, Ujú, pero la luz que es Cristo no. ujú. Esa luz de Cristo estará brillando en la obra de Dios. Nunca se apagará porque esa lámpara es divina, es inagotable, es eterna. Qué tremendo. Amén. Así que vemos fundamentos muy básicos y muy precisos sobre el compromiso con Dios. Por eso no nos tenemos que mover de estos fundamentos. Claro, tenemos que No estar nos ahí. podemos mover de los fundamentos del compromiso con Dios, porque la verdad es lo único que, No, y tenemos pase lo que pase, no tenemos que recompensa. movernos. Ujú. Es la única labor y tarea que nosotros vamos a recibir recompensa de aquí y en la eternidad, porque aquí en la Exacto. tierra vamos a ser recompensados. Claro. No tenemos que esperar a llegar al cielo la recompensa, no. La Biblia dice que aquí recibiremos nuestra recompensa y más la que Dios nos tiene allá reservadita del cielo. Solo tenemos que mantenernos dentro de la voluntad de Dios. Yo creería que concluimos esta noche diciendo esto, ¿verdad? Sí, Si nos mantenemos dentro de la voluntad de Dios, lograremos vamos a lograr alcanzar, sí, alcanzar la meta las metas. de nuestra vida y del ministerio que Dios nos ha encargado Exacto. que nosotros hagamos. Por eso recordemos que estamos viviendo tiempos finales, recordemos lo que Jesús dijo en alguna ocasión, según la Biblia nos lo dice en Mateo 24:13. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Amén. Note, hasta el fin. O sea que ninguno todavía aquí podemos decir, no, no, todavía vienen luchas, todavía nos toca pasar muchas cosas, pero nos toca ahí. Por eso Que si se nuestro mantenga compromiso firme con Dios, hasta el fin será salvo. Ujú. nosotros estamos buscándolo, pero si tu compromiso con el Señor está por apagarse, está porque se está ya, como que ya me estoy apagando, porque como que ya me siento desilusionada, defraudada, como que yo oro y no pasa en mi casa, como que yo le pido a Dios y yo en lugar de ver la gloria de Dios veo más problemas. Eso puede suceder en algún momento de nuestra vida. Recordemos que el que nos llamó a nosotros y el que nos salvó todavía quiere hacer con nosotros una obra poderosa y que Él es la luz y esa luz nunca se apagará. Es el llamado que nos está haciendo Dios. Volvamos ahora a ese Dios maravilloso que nos llamó y que nos salvó. Amén. Todavía Él puede seguir haciéndolo. Amén.
Amén. Así que mira, qué interesante lo que hemos Qué estudiado cosas esta tan lindas noche. aprendimos esta Y sobre noche. todo de un ministerio de Juan, su primo, Mm. ¿cierto? Juan el Bautista, que muchos solo piensan, ¿verdad?, en que le quitaron la cabeza, en que hizo esto, que comía bautizó a langostas, en que Jesús. bautizó a Jesús, pero mira la trascendencia que tiene, los fundamentos en el verdadero compromiso con Dios, y no solamente con Dios, sino con su obra, porque mira cómo trascendió, después de tantos años siguió gente confiando en ese ministerio, pero conocieron, era la transición para conocer a la verdadera luz que era Jesús. Amén. 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 Así que iglesia, qué bueno que han estado ahí aprendiendo de la palabra de Dios. Si algo nos les quedó en duda, pregunten. Si algo que quieran, llámenos, Aclarar. pónganos ahí está nuestra página web, todo para que puedan consultar, pedir oración, tantas cosas. Si no, algo no les quedó claro, vayan otra vez, esto va a quedar grabado otra vez. Ahí en YouTube lo pueden ver más tarde, mañana, y aprender de nuevo lo que la palabra de Dios nos ha enseñado esta noche. Amén. Amén. Así que vamos a dar gracias por esta palabra, y ahí los que están en casa vamos a decirle, Señor, gracias, porque tu palabra cada día nos está enseñando algo nuevo, algo mejor. Esos fundamentos que como hijos de Dios y como creyentes debemos tener, como iglesia debemos tener, y no movernos. Eso es lo que Dios quiere, que sepamos entender sus tiempos, que sepamos estar preparados para hacer la obra de Dios, y que también estemos ubicados en el lugar. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Vamos a orar por eso, para que la iglesia sea bendecida. Padre, muchas gracias esta noche por este tiempo Así de es. estudio de la palabra, por este tiempo que mis hermanos han estado en casa, que Amén. mis hermanos también aquí con nosotros han estado. Sí, Señor. Gracias por tu palabra que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón, que nos enseña a caminar contigo, a realmente saber que tú tienes cosas grandes para nosotros como iglesia, como hijos de Dios, y que nos vas a ayudar a fundamentarnos más y más en este compromiso que hemos venido tratando estos días, ese compromiso con Dios, ese compromiso con la iglesia, con la obra de Dios. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Padre, te damos muchas gracias en esta noche y bendice cada familia, Sí, bendice cada hermano, cada hermana, cada hombre y mujer que ha estado ahí pendiente, que han escuchado tu palabra, obra en el corazón, y que tú seas la luz que ilumina para siempre y eternamente en los corazones de cada uno de mis hermanos y en los nuestros. Padre, muchas gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. Bueno, mis hermanos, qué lindo es haber estado y haber compartido con ustedes esta palabra, ¿verdad, pastora? Gracias por los que Amén. han estado ahí conectaditos. Por aquí tenemos algunos que se han conectado: Teresa Roncancio, Jairo Díaz, Sandra Rey, Juliana Rey, Fabio Roberto Coelho dice aquí también. ¿Quiénes más tienes tú por ahí? Tengo Maricel Velasco, tengo Edison Tiempos, tengo Joana Díaz y tengo Andrea Rey. Amén, qué bueno, iglesia, que se hayan conectado ahí con nosotros, nos alegra mucho. Y qué bueno saber que ahí estamos y que estamos comenzando en la obra de Dios y que hemos sido llamados a hacer la obra. Hay una invitación especial para mañana jueves que quiero compartir con ustedes, y es que mañana comienza una reunión de jóvenes vía Zoom, vía virtual. Así que no lo olviden, mañana a las 7 de la noche, por favor. 7:30. 7:30, ¿no? Mm. Háganlo saber y les estamos enviando el link. Te invitamos a la reunión de En la jóvenes. pantalla Entonces, aparece. este jueves 17 de febrero del 2022, Pueden ver. hora 7:30 p.m., comunícate a los teléfonos que tenemos ahí en pantalla, comunícate con la persona que va a estar dirigiendo esta célula, este grupo de crecimiento mejor, que se llama Julianita Rey, y estar acompañada con Brian también, y bueno, qué bendición. Así que los esperamos a todos Y el domingo primero. y veremos la gloria de Dios. Y recuerden también que tenemos otro compromiso más, que es el próximo viernes, en oración como iglesia, todos juntos. Tenemos liderazgo, los líderes vamos a estar en ayuno el próximo sábado, y el domingo tenemos una fiesta maravillosa que se llama la fiesta de las primicias, así que tenemos un fin de semana, mejor dicho, bien especial. Entonces, que tengan un feliz Yo les noche. sugeriría a mis hermanos que desde ya comiencen a ir alistando su primicia, no lo dejen para última hora, corriendo ya sobre la hora de llegar a la iglesia, comprar algo en la panadería, correr en el supermercado. No, mis hermanos, acuérdense que a Dios le preparamos con amor Y le damos y lo con mejor. tiempo lo que le vamos a dar, porque pues no es ahí como por salir del paso, sino no, Señor. El domingo aprendíamos que le damos lo mejor, que los israelitas se preparaban el mejor becerro, Escogían lo lo más mejor. bonito. Entonces yo les ruego que de verdad no vayamos a llegar tarde porque yo estaba comprando para traer, no.
hagámoslo con tiempo, tenemos tiempo. Hoy es miércoles, nos queda jueves, viernes y sábado. Hagámoslo con tiempo para que estemos tranquilos, reposaditos y le podamos presentar estas ofrendas a nuestro Dios bien lindas, que no sea solo lo que le traemos tangible, sino el corazón también lleno de paz vidas, para porque Él. va a haber una consagración de nosotros como familia delante de Dios, así que no pueden perdérselo, por favor. Amén. Amén. Bueno, entonces, Dios los bendiga a todos, nos veremos pronto y vamos a terminar alabando a nuestro Dios, como siempre lo hacemos. Bueno, antes quiero que vean este videito también y vamos a terminar adorando a Dios. En la oscuridad y en la tempestad, cuando el mundo se derrumba, ahí tú estás. Tu amor trae paz, puedo descansar, tu voz puedo escuchar, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Unidos somos más fuertes, nada nos podrá detener. Aunque la historia sea diferente, en ti vamos a creer. Y todo va a estar bien. Y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Te agradecemos por haber estado con nosotros hoy. Te invitamos a nuestra próxima reunión. Miércoles, reunión de enseñanza bíblica 7 de la noche. Viernes, reunión de oración 7 de la noche. Domingo de celebración familiar, 11 de la mañana. El segundo domingo del mes, comparte con nosotros en nuestro ayuno congregacional y Santa Cena. Si deseas ver de nuevo el mensaje de hoy, visita nuestro canal en YouTube, Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. O ingresa a www.veracabogotá.com. Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Honramos a Dios, la familia y la iglesia.